A los miembros que graben, que no olviden grabar. Gracias, Arlene. A los miembros del CGA, a mis compañeros y a las ondinas danzantes aquí presentes. Mi nombre es Cristina Quiroz Salazar, soy estudiante de la maestría en danza de la Universidad Nacional y esta es la presentación de la sistematización que realizamos de la práctica pedagógica llamada Cuerpos Expresivos. También hoy es el estreno mundial del dispositivo audiovisual que se deriva de esta práctica. Lo primero que vamos a ver es la sinopsis de este dispositivo audiovisual, que es una metáfora que me ha acompañado o ha acompañado el proceso, una metáfora que es sobre el agua, sobre la forma femenina del agua y su poder creador. A nosotras, que somos tus móviles e inestables criaturas, háblanos en medio de las grandes conmociones del mar, háblanos en el murmullo límpido de las aguas y ansiaremos tu amor, oh inmensidad a la cual van a perderse todos los ruidos del ser que incesantemente renacen en ti, agua de las perfecciones infinitas. Y bueno, loquísimo porque está lloviendo un montón, voy a cerrar las, ya vengo. Llamamos al agua. Para contextualizarlos un poco, yo llevo 4 años en una investigación interdisciplinar entre la danza y la natación artística y este proceso me ha llevado a crear multiplicidades con valores creativos y pedagógicos que también dieron un empujón inicial a la necesidad de crear esta práctica pedagógica. Me uní a las 2 principales asociaciones deportivas de nado sincronizado, la Asociación Alfa y la Asociación Orquídea. Y bueno, la pregunta que dio inicio a este viaje acuático fue ¿cuáles pueden ser los aportes directos de la danza a la natación artística? Uniéndome como Gray también al concepto del rizoma que Deleuze y Guattari plantean como modelo epistemológico, y también gracias a la pregunta inicial identificamos un primer rizoma o un primer punto de fuga, primera raíz, primera necesidad, que fue la expresividad. La expresividad se convirtió en esta raíz o en este punto de inicio del taller Cuerpos Expresivos, que se da dentro de un enfoque interpretativo paradigmático, simbólico de la educación. En este enfoque se da un valor especial al sujeto diverso como ser único, y la metodología que nos utilizamos para movernos en el taller fue la metodología participativa, como hemos venido hablando, que permitió también que cada uno de estos sujetos diversos tuvieran un valor creador en la construcción colectiva del conocimiento y nos ayudó también a transitar en el bucle de acción, reflexión, creación. Para abordar a la expresividad nos unimos al concepto de tecnologías corporales que propone la mexicana Hilda Islas. Este concepto nos ayudó a mudarnos del concepto o del término de técnica de danza y nos lleva a un concepto un poco más amplio, un poco más múltiple, que trata de componer y también recomponer los usos corporales en función del tejido social. Hagan de cuenta que es como abrir a la danza a nuevos conceptos como el análisis de movimiento, como la historia, como la filosofía, como la biomecánica, como la poética. Abrir la danza para compartirla. Este concepto de tecnologías corporales es una parte fundamental de este rizoma de la expresividad. Bueno, ahora les voy a presentar un poco el mapa de ruta de la sistematización, que es como lo que sostiene y direcciona la experiencia escrita, y el objetivo de este mapa de ruta fue recuperar la experiencia vivida en el taller Cuerpos Expresivos para generar una propuesta pedagógica que integrara los elementos de las tecnologías corporales en los procesos de entrenamiento. El objetivo fue la implementación de esas tecnologías corporales en el trabajo expresivo de las atletas, y el eje fueron los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que contribuyeron a potenciar las posibilidades expresivas y el autoconocimiento de esos cuerpos expresivos dentro de la práctica del deporte.
A continuación, lo que estamos viendo, y para dar inicio también a la reconstrucción histórica, esta es una foto de la bitácora de Ana Mitinian, una de mis ondinas danzantes. Me recuerda lo que vimos el primer día, o la frase que utilicé para la primera vez fue dejar de saber para poder ver, y una de las actividades que siempre hacíamos en las clases era como que al final utilizábamos una palabra, una frase, algo que nos conectara a lo que aprendimos o que nos ayudara a abrazar y a compartir lo que sentimos y lo que descubrimos. Y bueno, para Ana el primer día fue creativo porque dice que nosotras les enseñamos que ni siquiera habían cosas que ni siquiera sabía, y que uno de sus deseos es que pudiéramos trabajar juntas en una coreografía al final del taller. Para entrar un poco en la reconstrucción histórica, les voy a hablar sobre las características principales del taller. La primera característica es que nos ubicamos en el contexto COVID-19. Esto nos empujó a la modalidad virtual, que ha sido toda una experiencia y retos para todos, estoy segura, y que nos ha mantenido en un estado constante de aprendizaje, ¿verdad? De resolver, en un estado constante de presente también, de saber qué hacer con esto. También para contextualizarlos, las chicas, o bueno, ambos equipos son equipos rivales, y tanto como las atletas y las entrenadoras no se relacionaban mucho entre sí. Sin embargo, en este taller logramos unirnos, y bueno, eso es algo que a mí me ha logrado emocionar mucho, y estoy segura que a las entrenadoras y a las chicas también. Al inicio trabajamos separadas. Los lunes trabajaba la Asociación Alfa y los viernes la Asociación Orquídea. Era la misma clase, la misma semana, pero diferentes equipos. La clase tenía una duración más o menos de 1 hora 20 minutos, depende si no hablábamos mucho, nos pasábamos. Utilizamos la plataforma Zoom como medio para llegar a las chicas y para unirnos, y las chicas conmigo también. Bueno, nos movíamos, analizábamos, veíamos videos, diapositivas, imágenes, nos tocábamos también, nos autodescubríamos, y también socializábamos sensaciones y descubrimientos en todas las clases. La estructura del taller yo también la veo como una imagen de espiral, ahora como hablaba mi compañero Kane, que para mí es una imagen que no jerarquiza, sino que más bien toca todas las partes. Cada parte es importante, nada está solo, digamos, nada puede verse por aparte, todo se necesita, todo es un conjunto, nada es más importante que nada. Y bueno, todo esto es parte de todo, ¿verdad? Y esta estructura nos permitió movernos en todas las fases, de ir y venir, de venir y ir, siempre como en constante desplazamiento. Y el último punto de la reconstrucción histórica es la grabación final, que personalmente para mí es indispensable, el valor creador dentro de cualquier cosa que se haga en la vida. Representa para mí una motivación más y una sensación como de latido, de pulsación. Para este taller también se convirtió en una pequeña partícula de Dios, ¿verdad? Que también dio origen a todas las metáforas que nos unieron también emocionalmente. Ahora les voy a presentar las fases. La fase de cuerpo la represento aquí con un grabado del maestro José Guadalupe Posada, porque el taller fue abordado, en el taller la fase cuerpo fue abordado desde el esqueleto, ¿verdad? El esqueleto hueso como una herramienta que colabora a la expresividad y también que nos ayuda a esclarecernos, ¿verdad? Saber desde dónde parte mi movimiento a partir del hueso y dónde termina también. Cuestionarme qué es lo que se está moviendo y para qué se está moviendo, es súper importante en esta fase. Luego vimos la fase 2, que fue el espacio, y en esto visibilizamos el espacio cuerpo como territorio propio, y el espacio casa, que es el espacio en el que nos estábamos moviendo, y luego el espacio cámara, que era el espacio para el que nos íbamos a mover. En una resignificación constante del espacio piscina también, que fue como verlo como un gran escenario expresivo y una posibilidad de resignificarlo y darle un valor poético también, así como nosotros vemos el teatro como algo sagrado. Luego está la fase 3, que son las acciones y los esfuerzos creadores. Para mí los esfuerzos son los conceptos y características que modifican el cuerpo en el espacio, que modifican cómo se mueve mi cuerpo en el espacio, y que también se da una característica propia, ¿verdad? De cómo yo me muevo.
Y las acciones creadoras fueron el uso de todos estos conocimientos en función de una propia expresividad, en función de la creación del propio lenguaje y de también la grabación final de este audiovisual que vamos a ver al final. Ahora me voy a meter un poco más en el análisis crítico de la experiencia, que fueron como los puntos de arranque o de fuga y que nos dieron un montón para escribir a todas. A ver, la perspectiva de la danza y la expresividad. Para mí, posicionarnos en un concepto de danza como esa actividad artística que acentúa la experiencia vital y que además es súper articulable con muchas otras disciplinas, es pilar de esta investigación, ubicarnos en ese concepto de danza, en esa forma de ver la danza. ¿Por qué? Porque para nosotras la expresividad es una experiencia vital, ¿verdad? Es la capacidad humana de manifestar los hechos invisibles y múltiples que se viven. Esto nos ayudó a reconocer que para expresar se necesita un medio y un lenguaje, y de nuevo, gracias a las tecnologías corporales, direccionamos la construcción de esta estructura o de estas fases para el desarrollo o para la creación de estos medios y estos lenguajes expresivos. Como punto 2 está la perspectiva de la natación artística y el discurso hegemónico deportivo, que bueno, uniéndome al maestro Foucault, que habla sobre los cuerpos dóciles, vemos también como el disciplinamiento y ese discurso del poder sobre el cuerpo, en la que se trata siempre de entrar en una docilidad y una utilidad del cuerpo, ¿verdad? Y se ve solamente esa forma o ese producto final al que hay que llegar. Entonces, pues, esto para mí representa una necesidad de contrastar, siempre llegar como mediación a contrastar las necesidades o los puntos que una se encuentra. Y bueno, esto lo cuento porque algunas chicas abandonaron el taller bajo la pregunta de ¿cuándo vamos a sudar?, ¿verdad? Y esto para mí fue como ¡pum! Nos ayudó a ubicar una necesidad de aportar desde la danza y desde la enseñanza de las artes, de la educación artística, como bien lo habla la maestra Patricia Cardona, de conocerse, ¿verdad? La necesidad de autoconocerse, de generar pensamiento crítico, de reconocer también a las tecnologías corporales como un valor de profilaxis, ¿verdad? Como hablaba Gray, de cuidar su propio cuerpo, de saber qué se está haciendo y para qué. Y bueno, para mí la emancipación es súper importante en la expresividad y en todo esto que estamos hablando, porque es un proceso de autoconstrucción para las chicas. Luego, como punto 3, viene un poco las reflexiones que acabamos haciendo sobre la virtualidad y la pedagogía. Sobre la virtualidad también voy a rescatar a la palabra sincera y directa, como una herramienta súper necesaria para esta virtualidad. Ser detallistas con lo que decimos, con lo que expresamos, porque al estar lejos, lo único que nos une al otro es la palabra. Y también importante para la mediadora pasar por el cuerpo toda esa información que quiere transmitir o que quiere compartir, para también ser clara y saber cómo, ¿verdad?, desarrollarse en el presente. Para mí reconocer que este estado eterno de aprendizaje existe y saber y que me permitió sobrevivir a esta virtualidad, ¿verdad?, no fracasar, se relaciona mucho a una metáfora de ser como el agua, de estar dispuesta siempre a cambiar, a modificarme, a actualizar, a explorar, a desplazar, a transformar, y esto me permite ver todos los posibles mundos que se pueden generar a través de un punto rizoma también. Bueno, y las tecnologías corporales también fueron un pilar demasiado importante y beneficioso para la virtualidad porque nos permitieron hablar el movimiento para compartirlo. Para mí esto es sumamente importante, hablar el movimiento para compartirlo. Porque ya no estamos aquí, ¿verdad?, físicamente, para sentir el movimiento, para tocar el movimiento. Nada, ese como último momento de la virtualidad y la pedagogía, para pasar al enfoque interdisciplinario como enfoque pedagógico o el valor del rizoma. Cabe mencionar que para nosotras la expresividad de unirnos como disciplinas fue sumamente enriquecedor, danza, natación artística, no solo porque genera nuevas epistemologías, sino porque también genera nuevos espacios de creación, nuevos espacios de investigación, nuevos espacios de trabajo también. Y el valor de la interdisciplinariedad para mí reside en reconocernos humildes e incapaces de generar conocimiento por sí solos. Esto se vuelve una necesidad para mí.
articularnos con el mundo, para llegar a ser más profundos. Para nosotras, la pedagogía debe ser emancipadora. Y el discurso pedagógico, al trastocarse con el discurso artístico, también resucitan la pasión de crear conocimiento, que tanto se ha perdido también. Luego, para hablarles las fases y las tecnologías corporales, como les decía, el concepto de tecnología corporal es un concepto lleno de multiplicidades, y nosotras abordamos estas fases a partir de distintas disciplinas o distintos puntos de vista de referentes teóricos con los que nos articulamos, y citando a Piaget, ayudan a integrar todas estas disciplinas, los conocimientos en la pedagogía. Bueno, voy a mencionarles algunos, les voy a mencionar algunos referentes que utilicé para las fases. En la primera fue cuerpo, ¿verdad? En esta, Bonnie Bright Cohen del Body Mind Movement fue como mi mejor aliada, porque nos ayudó a estudiar el esqueleto desde la sensación, desde la profundidad, desde la somática, desde el tacto, ¿verdad? De conocernos como sensibles también, y reconocer nuestro propio cuerpo, nombrarlo, decir que existe y tocarlo también. Fue sumamente importante dentro de la fase cuerpo. También nos unimos a la biomecánica, a la kinesiología, para terminar de estudiar la funcionalidad de los huesos y las acciones que ellos realizan, con respecto también a la profilaxis. También dentro de la natación artística, qué sé yo, decir desde dónde parte la batidora, desde dónde parten las remadas, qué partes del cuerpo, qué huesos, en qué movimientos. Luego también nos unimos a Foucault, que nos ayudó a describir el cuerpo, a resignificarlo, a Lacan también cuando habla sobre el goce. Y obvio Hilda Islas, que también nos aportó desde las tecnologías corporales. Luego vimos el espacio. En el espacio lo vimos desde la poética del espacio, que Gastón Bachelard nos dice sobre la importancia de imaginarnos, de volver a la infancia y sentir ese espacio de la poética, y darle como un lugar, ¿verdad?, a la imaginación, a la poética y al espacio, resignificarlo. De aquí agarramos estos conceptos de espacio-casa, espacio-cuerpo propio, espacio-cámara. Luego también vimos a San Pedro Molinuevo, que nos aportó desde la arquitectura del movimiento, la arquitectura efímera de la danza, donde él habla una cosa muy bella, que es como que la danza siempre está creando arquitectura y destruyéndola en el presente. Se crea y desaparece, es algo efímero, es algo rápido, pero sí es arquitectura, es algo que forma formas, edificios, ¿verdad? Ciudades. Luego vimos los esfuerzos, gracias a Laban también, Bartemif, que también conecta con las conexiones neuromusculares y óseas también para el ajuste de la postura. En este momento para nosotros fue importantísimo relacionarnos también con la filosofía, y María Brade también, como hablaba Grey al inicio, que nos dio la posibilidad de resignificar el esfuerzo como esas características propias o esos gustos propios que me hacen moverme, o que hacen que cuando me vean digan, ah, esa es Cris, o ah, esa es Ana, no sé, ¿verdad? Y bueno, las acciones creadoras importantísimas, ¿verdad? También, ese es un término que nosotras creamos a partir del contexto taller. Luego, sobre la mediación pedagógica, algo sumamente básico, voy a citar al maestro José Martí, que habla de que sin amor ni ternura existe ningún ser humano. Y en relación a esto solo puedo decir que aguante el amor y la ternura para todos los procesos de la vida. Ahora, a continuación, vamos a ver un video que gracias al profe Mario Vircha pudimos hacer, que es como el detrás de cámaras del dispositivo audiovisual que vamos a ver al final de esta presentación. No, perdón.
A manera de recomendaciones, para mí importantísimo decir que como artistas nuestro deber es dejar que los lenguajes nos contaminen para crear nuevas formas de ver y de sentir la danza. Partir de los propios ruidos y silencios es el camino más seguro y al mismo tiempo el más arriesgado, y es casi un acto de guerrilla para todos. Sin embargo, se convierte en una mina de oro para la investigación y el compartir de los rizomas generados a pegarse a sí mismos y a sí mismas como un acto generador de nuevas experiencias. Ahora esta es la ficha técnica de Ondinas, que es el trabajo que realizamos. Este trabajo se lo agradezco y se lo dedico a todas mis ondinas presentes aquí, a Antonella Ross y a José Romero, que fueron sumamente artistas increíbles que se aliaron conmigo y pudieron hacer esto posible. Decirles que todo el material creado en este video, en el video que vamos a ver, fue creado en el taller. La dramaturgia es gracias a mí y fue también a partir de las fases que creamos en el taller. Y bueno, sin más nada, vamos a verlo. ¡Qué emoción! Listo, tienes que cambiar el compartir pantalla. ¿Cómo? No lo estamos viendo la presentación, tenés que cambiar el compartir pantalla. Ok. Gracias, amigo. Listo. Ahora lo vemos. Sí. Listo. Perfecto. Gracias.
Qué vergüenza, perdón, es que no sabía eso de optimizar el video, pero espero que cuando subamos el video a las plataformas de YouTube y así podamos verlo todos en paz y lo disfruten de nuevo. Terminar ya aquí agradeciendo mucho a la profe Giselle, a la maestría en danza, a todas las personas que han colaborado en este proceso y bueno, a mí misma también. Muchas gracias a todos por prestar atención y estar aquí. De verdad, mil gracias. Muchas gracias, Cris. Y nada de pedir disculpas en este momento. Recordemos que estamos en ese rizoma, ¿cierto? Entonces, vamos a... La exposición me encantó, el video me encantó y creo que al resto de las personas también, pero ahora continuamos con la exposición de Néstor y posteriormente el espacio de diálogo, el círculo de diálogo. Néstor, el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, presentes. Yo les voy a compartir mi presentación. No sé si ahí la ven, ¿la están viendo ahorita? ¿Alguien me puede responder? Ok. Yo les voy a hablar sobre el proceso que realizamos en el taller Mundos Descubiertos, que se llama El Viaje de la Creación. Como antecedente, en mi experiencia en diversos procesos creativos durante mi formación artística, me encontré, bueno, en mi formación tanto en teatro como en danza, me encontré con una frase recurrente. Esta frase era, es que es más interesante, sí. La frase en mi proceso de formación me parecía muy molesta porque sentía que era una justificación vacía. De pronto no solo los profesores la usaban, sino que también la empezaron a usar mis compañeros, la empecé a usar yo y la fui reproduciendo también a lo largo de mi experiencia como docente. En un momento llegué a un conflicto, tuve un conflicto con la frase y me empecé a preguntar por qué algo es más interesante que otro algo. Empecé a buscar bibliografía, a buscar información y me topé de hecho, en el proceso de la maestría con Raquel Guido. Y ella nos habla de que los procesos de selección de estímulos y organización y estructura de sentido de los mismos presentes en la percepción del objeto son orientados por la inmersión del sujeto en un campo social y simbólico y adquiridos por este a través del uso y costumbres de su medio sociocultural que transmite modelos sensoriales y formas de significación e interpretación de la experiencia. En otras palabras, me cuestioné si la frase era más bien una salida fácil para no cuestionarnos el por qué algo es más interesante que otro algo, ya que al utilizarla se daba por sentado o como se daba por un hecho de que era una realidad. Dentro de la bibliografía me encuentro con Humberto Maturana, quien habla sobre precisamente esta realidad, ¿verdad? Y de cómo al referenciar a la realidad se pretende dar una afirmación, un carácter universal y objetivamente válida. En una cultura basada en el poder, en el dominio y en el control, esta postura sirve para justificar por qué otros tienen que someterse a la propia visión de las cosas. En cambio, si uno ha dado cuenta de que por principio no puede tener un acceso privilegiado a la realidad y que la percepción e ilusión en el momento de una experiencia pues son indistinguibles, nace la pregunta acerca de los criterios que utiliza una persona para afirmar que algo es así, ya que la posibilidad de plantear estas preguntas abre un espacio de reflexión común y una cooperación. El otro se convierte en un legítimo otro con el que puedo conversar. Entonces nace la idea de crear un taller de creación coreográfica que invite a partir de cuestionarnos lo que conocemos del proceso involucrado en la creación, poder comprenderlo y a partir de eso poder empoderarnos como creadores. Agarramos, por ejemplo, el concepto de Analía Torres, que es una investigadora del Instituto Pedagógico de Miranda, venezolana, el concepto de empoderamiento, que para ella es el proceso de concientización que da cuenta al estudiante de sus capacidades. Encontramos en la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire cómo todo conocimiento comienza a partir de la pregunta.
y de John Flavel, el concepto de metacognición, en el que él propone que la metacognición se divide en dos espacios. Un espacio de conocimiento acerca de los procesos y otro espacio de ejecución de los procesos, en el que tomamos decisiones y nos autorregulamos en función de las necesidades de lo que construimos. Pues el taller lo propuse a varias instituciones, lo propuse al tecnológico porque tenía prácticamente ya un grupo, pero al final pues no se pudo. También a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Nacional. Al final, pues la Academia de Estudio Creativo fue la que me acogió, me apoyó y logramos hacer una convocatoria de 10 personas, pero solo 7 personas decidieron estar en el proceso. De esas 7 eran personas entre 12 y 29 años, 6 mujeres, un hombre, y todos con algún tipo de conocimiento en danza. Los elementos de la sistematización, ahí dice elementos. Tenemos entre el objetivo recuperar el proceso vivido durante el taller de Mundos Descubiertos para desarrollar una propuesta metodológica desde el enfoque de la pregunta de Paulo Freire. El objeto es la experiencia vivida en el taller Mundos Descubiertos que se realizó del 25 de junio al 24 de septiembre del 2020 con los estudiantes de la Escuela de Danza Estudio Creativo. Y el eje es el aporte de la metodología de la pregunta a la metacognición en procesos coreográficos para el empoderamiento de las personas creadoras. En la reconstrucción del proceso, pues les comento que se estructuró el taller en 4 módulos. Resulta que no es solamente el proceso, no es solamente la estructura del taller, sino que también hay una estructura aparte que lo veremos adelante, que es sobre el proceso de creación coreográfica de los estudiantes. En la primera parte, bueno, en la estructura del taller, tenemos un módulo que es el reconocer a la tripulación, un módulo que es el plan del viaje, el viaje en la creación, que ya sería la construcción de herramientas para la creación, y el mundo descubierto, que sería cómo presentamos las coreografías. También hay un espacio que se llama Perdidos en el Espacio, que era como para resolver dudas específicas de cada una de las propuestas. De parte del proyecto, o lo que sería la estructura del proyecto de las personas artísticas, participantes, perdón, se trabajó también en 4 módulos. Ellos trabajaron primero con ellos como personas creadoras, luego la preproducción, la producción y la postproducción. En el módulo 1 se trabajaron, de hecho todo el proceso se trabajó a partir de la percepción. Trabajamos la autopercepción, trabajamos la percepción del entorno, empezamos a cuestionarnos de qué conceptos conocíamos con respecto a identidad o cultura, cómo reconocíamos esos conceptos. También trabajamos con los conceptos de danza, como qué era coreografía, qué era danza, qué era técnica, qué era movimiento, y cómo percibíamos a partir de nuestra realidad, ¿verdad? Desde la parte biológica y desde la parte social, los diferentes signos que se involucran en la creación. Desde el módulo 2 se trabajó el plan de viaje, la producción, trabajamos sobre la estructura, cómo percibimos las diferentes estructuras de las coreografías, cómo de pronto no existe una única forma de hacer coreografía, sino que no es una receta, sino que cada investigación va a involucrar también un diseño o una estructuración diferente. Trabajamos la fenomenología, el concepto de fenomenología, cómo pasamos de una sensación a una idea y de una idea a un producto artístico. Y ahí nos pasó que, por ejemplo, la Gestalt fue una forma de percibir que no habíamos incluido en la parte de la percepción desde lo biológico y lo social, y requirió también ingresarla o incluirla dentro del proyecto, por eso le pusimos a esta parte de Estrella Fugaz. Y luego pasamos a un estudio de cuál es nuestra percepción sobre la investigación coreográfica. Como en el módulo 3 lo que hicimos fue prácticamente
a partir del análisis de movimiento de Rudolf von Laban, encontrar maneras o formas de trabajar desde el cuerpo, desde el espacio, desde la dinámica y la forma, estrategias virtuales para dirigir o para limpiar el movimiento. La última sesión de este módulo fue sobre la percepción del espectador, enfocado en el trabajo de Patricia Cardona, que era preparar el cuerpo para salir a escena, o entender cómo estaba nuestro cuerpo para salir a escena. El espacio, o Perdidos en el Espacio, fue una sesión que nació de la necesidad de trabajar específicamente cada uno de los proyectos de las personas participantes, en la que empezaron a explorar o a comentar sobre cómo combinar todos los elementos de sus coreografías. Entonces fue necesario con cada uno tener una sesión individual para que pudieran resolver o para que pudieran cuestionar lo que estaban haciendo. El último módulo, que es el cuarto módulo, le llamamos postproducción o el mundo descubierto, fue el momento en el que las personas participantes pudieron mostrar sus videos, sus coreografías. Además, ellos tenían que hacer una bitácora del proceso en la que iban comentando lo que les parecía interesante, cómo construían sus coreografías, cómo estructuraban su proceso. Y para concluir también tuvieron que hacer un dossier que ellos tenían información específica que tenían que dar, como por ejemplo nombre, país, público, la duración, pero ellos incluyeron o lo armaron de la forma que ellos querían o creían que era su manera de expresar lo que significaba su coreografía. Dentro de los instrumentos, pues utilizamos la metodología de la pregunta siempre. O sea, el diálogo y el cuestionarnos conceptos y el estar preguntándonos unos a los otros por qué pensábamos de cierta forma, por qué analizábamos o por qué decíamos algo de cierta forma, fue una herramienta muy, muy valiosa que nos ayudó a comprender y a ampliar nuestro espectro de percepción con respecto a lo que reconocíamos. Utilizamos presentaciones en PowerPoint, ejercicios de seguimiento corporal, ejercicios de percepción. Ahí utilizamos el video del doctor Caligari para entender cómo funciona, por ejemplo, en el expresionismo alemán, los elementos para estimular a la persona a la persona que observa. Utilizamos una pizarra de conceptos de danza, que es la que tengo aquí atrás, no sé si la pueden ver. Perdón. También usamos un papelógrafo de los sentidos. A partir del papelógrafo lo que hicimos fue comprender cómo percibimos o cómo se percibe desde la vista, cómo se percibe desde el oído, cómo se percibe desde el tacto. Realizamos ejercicios de creación de movimiento y luego ejercicios para variar ese movimiento, porque muchas veces nos encasillábamos en movimientos o cualidades y no salíamos de ahí. Entonces, como estrategia buscamos formas de salir también de nuestra zona de confort. Y también usamos un papelógrafo para entender, para comprender cómo pasar de esta sensación a la idea y de la idea a la creación, utilizando precisamente el método científico de pensamiento abductivo, que es una combinación entre el inductivo y el deductivo para generar múltiples hipótesis. Hicimos ejercicios de dirección con las herramientas de Laban, ¿verdad? Y presentamos al final el proceso creativo, cómo habíamos realizado, cómo habíamos llegado a nuestras conclusiones, visualizamos los trabajos y presentamos y visualizamos los dossiers. Otros instrumentos que utilizamos fueron la Padlet, el Padlet, WhatsApp, Google Drive y Zoom. Y vamos a hablar un poquito sobre el proceso. Primero, es importante destacar que al generar una pregunta se desarrolla de forma automática un montón de nuevos cuestionamientos. Entonces, una pregunta va generando otra y vamos haciendo como una especie de cadena en la que van saliendo nuevas dudas. Cuando las compartimos como grupo y tratamos de darle una respuesta, nos permite precisamente ampliar y reconocer nuestros propios saberes y los saberes de las personas con las que trabajamos, y además nos invita a ampliar o a posicionarnos en diferentes lugares
poder ver desde otras perspectivas cómo se perciben estos conceptos o los fenómenos. En el módulo 1 de lo que es la tripulación, o reconociendo la tripulación, no solamente fue una metáfora para hablar o para conversar sobre quiénes eran las personas que integraban el taller, sino también para reconocer qué traemos como creadores o qué vamos o qué llevamos a la hora de crear. ¿Y qué es lo que llevamos? ¿Quiénes somos como creadores? Bueno, traemos cultura, traemos experiencias, traemos identidad. Y pues esa identidad en un taller como este se refleja cada vez que encendemos la cámara, ¿verdad? Cada vez que encendemos la cámara, de hecho, una de las cosas más fuertes fue comprender cómo los procesos virtuales implican el tener, el exponer parte de tu espacio físico, tu espacio familiar ante un grupo de personas. Esto quiere decir que a través de la cámara no solamente se ve mi condición socioeconómica o si tengo o no tengo espacio, también se ve si tengo relaciones familiares de una forma o de otra. También se ve si mis pinturas o mis cosas que tengo en mi cuarto son de cierto valor. Entonces, el tipo de exposición a través de una cámara es otro, ¿verdad? Entonces, es importante para un creador o para los creadores, personas creadoras, reconocer de dónde se viene, qué se trae y cómo uno a partir de ahí no se estanca, sino que puede ampliar su propio espectro a partir de reconocerlo. Y hablando de reconocer, era importante para nosotros entender qué conocíamos de la creación, porque estamos en un proyecto, en un proceso de creación coreográfica, pero resulta que muchas veces creemos no saber cosas. Y a la hora de cuestionarnos qué es danza, qué es técnica, qué es estilo, qué es coreografía, vamos descubriendo que hay saberes que están ahí. Y que esos saberes me hacen o me ayudan en mi proceso de reconocerme como creador. Ese reconocerme como creador se complementa con autores, se complementa con discusiones, se complementa con diálogo. Y a partir de reconocer qué conozco, puedo plantear un qué quiero aprender. Muchas veces llegamos a procesos y ni siquiera sabemos qué queremos aprender. De hecho, la mayoría del sistema educativo nos pone una lista de objetivos en la que de una nos dicen qué tenemos que aprender al final de los cursos. Para el siguiente módulo, la preproducción o el plan de viaje, empezamos con la pregunta, ¿cómo son o cómo paso de esa sensación a la idea coreográfica y de la idea coreográfica a la creación? Luego de tener claro cuál es esa idea, pasamos a qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Implica entender qué lenguaje quiero usar, qué técnica quiero usar, por qué quiero usar esas técnicas, para después entender para quién. Es muy diferente a nivel de lenguaje trabajar o hacer una obra para un niño que para un adulto mayor, que para un adulto joven, que para una persona que tiene un lenguaje técnico específico, que sea de una profesión específica. Entonces, el cuestionarnos eso también nos ayudaba a delimitar el marco de lo que queríamos trabajar y cómo lo quiero hacer. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? La fenomenología nos ayudó a entender cómo percibimos los fenómenos, que es una cuestión que no se percibe, no es una cuestión lineal, sino que percibimos las experiencias en pasado, presente y futuro. De pronto estamos con una sensación de no entender qué queremos trabajar y pasa un evento que conecta a nivel neuronal nuestro pensamiento y hace que entendamos que lo que queremos trabajar es algo que no tiene ni siquiera nada que ver con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Sino cómo hacemos esas conexiones neuronales. Sobre qué quiero hacer, pues hablamos también sobre cuál es nuestro objetivo a la hora de crear una coreografía, si es contar algo o generar una experiencia. Muchas veces creemos que es contar algo y cuando llegamos al proceso de creación resulta que no logramos concretar esa coreografía porque no se ajusta a lo que queremos contar, sino que lo que queríamos hacer era generar una experiencia. ¿Para quién? Pues les comentaba lo de escoger el público. Y por último, ¿cómo lo quiero hacer? También implica una decisión si quiero hacerlo de forma literal, o si lo quiero hacer metafórico, o si quiero hacer una combinación de algo literal con algo metafórico.
En cuanto a los modelos el módulo 3, perdón, la producción y el recorrer el viaje, pasamos por preguntas como ¿cómo creo el movimiento? Y ahí fue donde empezamos a trabajar, por decirlo así, hicimos ejercicios a partir de pinturas, a partir de poesía, a partir de incluso de un papel, romperlo y ponerlo en el piso y ver cuáles eran los ritmos que se generaban, nos ayudó a generar o inspirarnos para la creación del movimiento. Luego, ¿qué hacíamos con ese movimiento? Y ahí fue otra vez donde tomamos lo que era Laban. Laban nos ayudó en verdad a entender desde dónde iniciaba, dónde terminaba el movimiento, cuál era la cualidad que quería trabajar. Luego pasamos a la estructura de la obra, hablamos de que existe un tiempo de la obra que es cronológico y un tiempo que es escénico, o el tiempo en el que transcurre la obra, y que no existe una estructura, sino que cada obra va a requerir una necesidad estructural diferente, que corresponderá a la experiencia que se quiere generar con esta obra. Hablamos de qué elementos la constituyen. A nivel plástico, hablamos sobre el vestuario, la escenografía, la iluminación y el mismo movimiento como un conjunto de signos que se combinan para generar las experiencias. Y por último, el dónde quiero presentar la obra. Esto fue un poquito conflictuoso, por decirlo así, porque estamos en un contexto de pandemia, entonces muchas veces uno idealiza sus procesos en escenarios o uno idealiza su coreografía en un campo específico, pero resulta que la pandemia también afecta eso. Entonces, ¿cómo pasar de esta idealización a un asunto concreto de mis posibilidades en mi espacio en un momento de pandemia? Les recuento, bueno, pasamos otra vez a Perdidos en el Espacio, que fue también la oportunidad en la que ellos pudieron comentar qué tipo de vestuario estoy usando. Bueno, resulta que si quiero dar una sensación de restricción de movimiento, puedo usar un vestuario que me talle mucho para que me obligue ya desde la parte plástica, o ya me limite el movimiento, o que si quiero expresar que estoy en un espacio, cómo hago para que las personas entiendan de dónde viene el personaje que estoy creando. Todas esas dudas las abarcamos en cada una de las presentaciones. Por último está el módulo 4, que es lo que fue cómo registramos el material. Al final, cada una de las personas participantes se tenía que ser responsable, porque de eso se trata la metacognición, no solamente de comprender los procesos que se atraviesan, sino de cómo yo gestiono y tomo decisiones. Entonces, cada uno y cada una de las personas participantes generó una bitácora, generó pues su video de la coreografía, también generó pues este dossier y empezaron a comentar cómo había sido el registrar todo este proceso. Porque no solamente se trataba del proceso de creación coreográfica, sino que la virtualidad también las invitó a tener, bueno, no las invitó, prácticamente les obligó a tratar de traducir, además del lenguaje coreográfico, a un lenguaje audiovisual. Y nosotros dentro del taller no trabajamos eso, entonces, pero sí trabajamos cómo generar las experiencias. Entonces, a partir de eso, ellos pudieron, ellas y ellos pudieron organizar pues los signos y presentar una coreografía. También hablamos de cuándo termina el proceso. Muchas veces tenemos la idea de que un proceso coreográfico termina cuando se presenta y pues no. O sea, el proceso coreográfico continúa. Hay obras que se van modificando con el tiempo y vamos comprendiendo que tal vez mi forma de percibir una experiencia cambia, varía y puedo modificar lo que no es algo escrito en piedra una vez que sale escena, sino que es un proceso que puede variar. Dentro de mi estrategia de comunicación, lo que hicimos fue un video sobre el taller, se generó un documento de la sistematización
Y aparte, dentro del documento de la sistematización, se creó un cuestionario de preguntas para la creación, que es una estrategia como de autocuestionarse qué es lo que estoy utilizando y por qué lo estoy utilizando en un proceso. Y la llegada del viaje que hicimos, en esa llegada podemos decir que descubrimos, que desmitificamos un poco el proceso de creación coreográfica. Ya no lo vemos como algo alejado a nosotros, sino que es algo que cualquier persona con interés de hacerlo puede. Obviamente entendiendo que tal vez no esté en un espacio de competencia, sino que la creación es algo que nos pertenece a todos como seres humanos y todos tenemos derecho a explorar ese lado de nuestro ser, ¿verdad? Identificamos las etapas de nuestros proyectos creativos, identificamos las etapas de preproducción, las etapas de producción, la etapa de postproducción. Nos reconocimos creadores y creadoras porque eso fue una de las cosas que más miedillo tenían mis estudiantes, y se dieron cuenta que sabían cosas y que tal vez no sabían todo, pero tenían conocimiento de algunas de las cosas, y que a la vez, al compartirlo, este conocimiento se multiplicaba. Y nos responsabilizamos de nuestras creaciones y las justificamos, que eso era otra de las cosas que para mí fue un punto clave, que fue entender en los procesos o al ver sus coreografías cómo ellos habían logrado pasar de esa idea o de esa sensación a un producto coreográfico que tenía esa consistencia a partir del lenguaje, a partir de los signos. Y luego transicionamos precisamente de esa sensación al producto artístico. Y por último, dentro de la llegada tenemos que logramos hacer un proceso en el que pudimos trabajar la coreografía de la virtualidad, que nos sorprendió este año y que fue una de las limitantes, o que de pronto puede parecernos una limitante, pero si tomamos la decisión de crear y empezamos a seleccionar esos espacios, a buscar esos espacios para crear, lo logramos. O sea, una de las cosas también que vimos con los estudiantes fue eso, que la vida, cuando estamos en un proceso creativo, estamos atravesados por 800 procesos a la vez. Y no siempre estamos en disposición de ser creativos, no siempre estamos en disposición de producir. Entonces es necesario motivarse o automotivarse para poder seleccionar o separar estos espacios para permitirnos crear. Por último, la carta al viajante, le diría yo, es que recuerde establecer cuáles son las normas de comunicación y de puntualidad para el taller, en el caso de que cualquier persona quiera hacer un tipo de proceso como este, que hay que recordar que uno acompaña a la tripulación, pero tiene que dejar recorrer su propio viaje. ¿Qué es esto? Muchas veces nos preocupamos por el producto coreográfico, pero realmente lo que importa en este tipo de procesos es precisamente que vivan el proceso, y a partir de vivir el proceso logren ampliar su experiencia y ampliar su marco perceptivo y ampliar su perspectiva con respecto a sus propias ideas, a su propia forma de crear. Por eso hay que respetar la experiencia de cada persona. Y por último, mantener el enfoque sobre la pregunta. Cuando, sobre todo en el espacio de Perdidos en el Espacio, las participantes y los participantes querían las respuestas. Entonces, era como una necesidad de quiero resolver esto ya, porque no nos gusta como seres humanos de pronto tal vez estar en este estado de incertidumbre. Pero es necesario no darles las respuestas, es necesario dejar que cada persona descubra cuál es su respuesta, porque va a ir enfocada en función de su experiencia y de sus necesidades. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, Cris, también por su magnífica exposición a ambos. Como dijo Cris, aguante el amor y la ternura, ¿verdad? En estos procesos, ella lo sintetiza muy bien en esa expresión. Y Néstor nos sugiere que partamos de la pedagogía de la pregunta y no de la pedagogía de la respuesta, como nos han llevado, ¿verdad?, por estos tratamientos de educación formal. Les felicito a ambos, igual que en el primer bloque, grandes trabajos que han presentado.
Y entonces dejamos espacio abierto para las participaciones de todas las voces aquí presentes, de todas las personas presentes. A mí me gustaría tal vez preguntarle a alguna de las, si estuviera aquí, algunas de las compañeras de trabajo de Cristi, alguna de las ondinas, que nos relatara un poquito cómo fue ese antes y después del proceso que han terminado. Porque siempre, para nosotros, bueno, como docentes y todos, siempre teníamos esa... Yo nunca dudé porque siempre apoyé a Cristi, pero sí me gustaría como que ellas, oírlas de parte de ellas, cuál fue esa transformación o aprendizaje. Si alguna quisiera, y si no, pues tal vez que... Hola, mi nombre es María Paz. Yo creo que el proceso, bueno, en lo personal para mí fue algo totalmente distinto porque nosotros nunca hemos recibido como tanto conocimiento con respecto a nuestras conexiones del cuerpo y cómo podemos expresarlo de diferentes maneras. Entonces siento que fue una oportunidad que Chris nos pudo dar a mí, a mi equipo y al otro equipo también, de descubrirnos más, hacer las conexiones con nuestro cuerpo y de alguna manera ayudarnos a expresarnos mejor afuera del agua y adentro del agua, saber que existen diferentes tipos de, o sea, conexiones con huesos, músculos, nervios, que de alguna manera nos hacen o de alguna manera nos facilitan la expresión en nuestro deporte y pues en la danza. Sí. Y yo estoy muy agradecida con Chris porque fue un proceso muy divertido y fue muy bonito que ella nos tuviera todo, o sea, su mejor versión de ella y su mejor disposición para podernos enseñar todas esas cosas, que estuvo muy interesante. Así que muchas gracias, Chris, y estoy muy orgullosa de vos que hayas podido concluir tu proyecto. Gracias, Pasi. Tenemos la manita de Reinaldo. Hola, hola, buenos días, bueno, felicitarles a todos y a todas. A Néstor, compañero de trabajo de Interarte, es un excelente trabajo de investigación. Muy puntual, muy preciso, muy claro y muy replicable. Creo que es importante que un modelo es perfectamente replicable. Especialmente también el trabajo de Cristina, que es fenomenal. Basado en una propuesta interdisciplinaria que es muy necesaria en el contexto en que nos desenvolvemos, pero no solo una interdisciplinariedad endogámica, sino una interdisciplinariedad que arriesga hacia otras disciplinas. Creo que tenemos que empezar a ver que nuestros lenguajes artísticos tenemos que abrirle la puerta para que otros conocimientos lleguen y enriquezcan las propuestas que tenemos nosotros como artistas, en este caso desde la natación artística. Creo que es muy valioso, al mismo tiempo abrir el corazón para que nuestros impulsos artísticos sean transformados, pero también que sean capaces de transformar. Eso es muy importante. También agradecerle a Cristina pues esa capacidad que tiene para hacer las cosas desde el amor y que nos enseña a muchos un poco más toscos a que ese puede ser el camino para encontrar estrategias creativas y estrategias para transmitir el conocimiento. Que me parece que en estos tiempos también es muy importante cómo nosotros podemos renovar esas estrategias, porque el contexto en el que estamos demanda que repensemos las formas en que transmitimos el conocimiento. El video increíble, felicitaciones también a las personas que estuvieron involucradas en el proceso de ese video, la textura del video, la edición y la música fenomenales y cómo también nos evidencia justamente eso que decía, la posibilidad de poder abrazarnos con las disciplinas
y buscar nuevos espacios. Felicidades también a Kevin y a Griving. Estuve también en la oportunidad de ver estas presentaciones en la mañana. Siento que en este año tan complicado, el hecho de haber culminado procesos tan profundos, siento que es una ganancia para las 4 personas que el día de hoy han compartido su trabajo. Y bueno, esperamos que todo ese conocimiento pueda ser bien aplicado. Y nada, pues eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Ajá, Cristina. Ajá. Sí. Primero agradecerles a todo el personal docente de Cristina Quirós el haberle permitido desarrollar este trabajo con nuestras deportistas. Fue muy enriquecedor, muy lindo. Y sobre todo en esta época de pandemia, que pues había que entrenar desde el Zoom, ¿verdad? No podíamos ir a la piscina tampoco. Y ella logró que las atletas se mantuvieran motivadas y con una meta nueva, un objetivo nuevo para este año, que era el desarrollarse coreográficamente, el desarrollarlas en su capacidad de sentir su cuerpo, cada parte, cada dedo, cada músculo, cada ligamento. Fue muy beneficioso para nuestras deportistas. Pues en el nado sincronizado, las atletas tienen que saber y aprender a sincronizar hasta la forma de expresarse, cómo van a sonreír, cómo van a mirar, con qué gesto van a personalizar, a interpretar la música que están pues nadando, ¿cierto? Ellas son bailarinas también acuáticas y tienen que tener cada detalle de esta interpretación presentes. Y cuando pues es un dueto, un equipo de 8 nadadoras, las 8 tienen que tener el mismo gesto expresivo, ¿cierto? En la cara, en sus pies, en sus manos, en su tronco. Y pues el trabajo de Cristina, entonces estoy segura que nos va a llevar a otro nivel de interpretación. Hay todo un panel en nuestro deporte que juecea la interpretación artística y pues aquí donde entran ustedes, ¿verdad? Que para nosotros pues son súper necesarios y ojalá podamos seguir trabajando de la mano con nuestro deporte, porque pues son bailarinas también, como lo dije antes, acuáticas, ¿cierto? Y pues hoy por hoy nuestras deportistas se sienten más libres y más seguras para poder expresar la música y los sentimientos que esta música les genera a ellas. Pues el amor y la ternura, también el trabajo en equipo con cariño son parte del legado de Cristina Quirós a nuestra disciplina. Muchas gracias. Gracias, Cris, qué bárbara. Gracias de verdad por la oportunidad. Agradecida eternamente. A vos, a vos. Andrea y Marianela. Andrea Maroto, Marianela Celedón. Choradito, sí. Y Adriana. Andrea. Bueno, buenas tardes ya. Yo soy otra de las chicas de Cris. Y bueno, o sea, en sí fue mucha la diferencia de cuando nosotras comenzamos que terminamos el taller de danza. Bueno, además de que nosotras, al menos las de mi equipo, no conocíamos en absoluto a Cris, pero definitivamente se volvió una persona súper especial para nosotras, para nuestro equipo. Nos enseñó tantas cosas, o sea, yo sé que todo el vocabulario, me acuerdo que Cris al principio del taller nos pidió como que improvisáramos una frase de movimiento, ¿verdad? Como con los pies, o bueno, lo que habíamos visto de ahí en el taller, digamos, y me acuerdo que todas con nuestras improvisaciones, o verdad, con lo que creamos, fue así como que Cris ya después creó toda la rutina de danza, y entonces, o sea, ya después Cris nos dijo que teníamos que grabarnos como explicando nuestra frase de movimiento, y me acuerdo que eso fue súper difícil, era demasiado vocabulario, ¿verdad? Todo lo que es como de todo nuestro cuerpo y más lo que es como los espacios, las dimensiones, los planos, los ejes, ¿verdad? El esqueleto, los esfuerzos y hoy no, fatal. Pero indiferentemente, algo que me marcó mucho y siempre lo voy a llevar con Cris
además de las notas que nosotras le regalamos a ellas, de eso como de expresar nuestro propio lenguaje, de haber explotado nuestro potencial y saber cómo lo capaces que somos. Me acuerdo que, bueno, durante la pandemia, ¿verdad? Y nos cerraron las piscinas, entonces no podíamos entrenar, pero hubo una modalidad de competencias virtuales que eran fuera del agua, y entonces me acuerdo que nosotras participamos en una competencia que teníamos que hacer una rutina de danza, y me acuerdo que sin haber tenido el taller de Cris, hubiera sido completamente otra cosa, porque creamos algo súper lindo que a las que participamos de veras estuvo demasiado chiva, y todo fue gracias a Cris. Ahí fue como cuando Cris, nuestra entrenadora, nos dijo que deberíamos de aprovechar todo lo que Cris nos ha enseñado en el taller, y pues sí, gracias a ella en sí pudimos tener esa oportunidad, y no, agradecerte mucho. Me acuerdo que también Cris nos pidió como que hiciéramos, cuando vimos la parte como de las manos, ¿verdad? Y la relación que tiene con las costillas, era como mi clase favorita de todo el taller, y entonces hicimos hice un video, ¿verdad? Porque yo toco piano y mi novio hace magia, entonces en sí con los dos pudimos crear cosas súper chidas y darnos cuenta de la importancia que tienen como nuestras manos, además de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y quién diría como que nuestras manos, siendo, no sé, como pequeñas partes de nuestro cuerpo, tuvieran tantos movimientos, tantas formas de escuchar, de moverse. Entonces sí, me acuerdo que también fue una experiencia muy, muy linda y muy enriquecedora. Entonces sí, te agradezco mucho, Cris, por darnos esa oportunidad de conocerte, de enseñarnos, de darnos tanto cariño, esa alegría y felicidad que siempre tenías y tienes. Entonces, sí, nada más eso. Te queremos mucho, Cris, y Yo siempre te también. vamos a llevar en nuestro corazón. Son mis ondinas, las amo. Wow, Marianela, muchas gracias por esas palabras. Andrea, Marianela, Priscila, bueno, Adriana, creo que está Marianela, luego Adriana, luego Priscila. Sí. Sí, bueno, primero felicitarlos a ambos, ¿verdad? A Néstor y a Cristina por sus presentaciones tan hermosas y tan bien estructuradas y tan puntuales. Realmente es muy grato ver la transformación que han tenido y lo que han logrado. Cris, yo estoy impactadísima. Estaba yo mientras veía toda tu presentación, estaba yo recordando el primer mini baby acercamiento que tuvimos desde metodología del ballet clásico, que era una cosita que ni siquiera le llega a los talones a lo que hiciste, ¿verdad? Y lo que lograste ahora, y me parece fascinante. Estoy tremendamente orgullosa de vos y de lo que lograste y de cómo fusionaste todo tu conocimiento. Realmente es maravilloso. Felicidades a las chicas también en esta oportunidad que tuvieron de tenerte como profesora. Creo que les dejaste una huella en sus vidas que la van a llevar por siempre. Muy bien, Cristina. Gracias, profe. Qué buen recuerdo trajo. Qué buen recuerdo. Muchas gracias, Marianela. Ahora Adriana desde las Españas. Luego Erika. Sí, felicitar a los dos, a Néstor y a Cris por esa belleza que nos han regalado al escuchar, ese deleite a los ojos, al oído, a la mente, al cerebro. Yo quiero felicitar mucho a Cristina por haber tenido ese hermoso y valiente atrevimiento de llevar tu danza a otro espacio distinto al de la danza, al de la escena profesional, al de la formación. Y yo creo que eso se ha visto reflejado en las palabras de Andrea. Lo que ha comentado la joven, ¿no? Ha sido precioso escuchar cómo ella ha despertado esa sensibilidad creativa y artística a través de tu propuesta de taller. La ha llevado a su novio, lo han llevado a otro espacio, el del piano, al sentir sus manos ahí, y
Eso, Cristina, créeme que es un tesoro. Es un tesoro que usted ya lo tiene, bueno, eso está implícito en tu persona desde que te conocí. Y también viendo tú y escuchando tu exposición y luego viendo el resultado artístico del video, a mí me abrió como, digo, qué debate más interesante podemos generar a partir de ahí, porque es un poco cómo poder conjugar el proceso con el producto, cómo poder conjugar la prosa con la poesía a la hora de comunicarla, a la hora de difundirla. Yo creo que ese es un debate precioso para adentrarnos en futuros espacios y momentos. Eso por un lado. También abre un poco la puerta a esa gran pregunta de cómo conocer, qué es conocer, cómo llegamos a conocer algo. Se conoce algo, pero no solamente se conoce algo, sino cómo llego a conocer ese algo. Y con esto conecto y paso a la aportación también de Néstor, ¿no? Conozco algo, pero ¿cómo llego a conocer ese algo? ¿Cuáles han sido los medios que me han encaminado a conocer ese algo? ¿Cuáles han sido las formas de intercambio y los efectos que generan esa interacción? Muchas cosas han salido y pueden seguir ahí saliendo a flote para hablar. Pero a mí, yo pongo mucho en rescate la motivación que te ha llevado a plantear este taller y esa inquietud fuerte que has tenido sobre esa frase que has mencionado, que te ha llevado a plantear este taller, que te ha llevado a realizar este taller, y como bien lo decía, creo que ha sido el compañero Reinaldo, me parece, ¿no? El tema de poder replicar este tipo de propuestas que están bien fundamentadas, desarrolladas, de una forma muy concreta, Y yo recuerdo que en su momento yo te hablaba un poco de este libro, Néstor, porque me recordó tu propuesta. Camino del artista, de Julieta. Sí, me recordó muchísimo tu propuesta cuando me comentabas el camino del artista, ¿no? La Biblia de los creativos, reconocida mundialmente, un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. Si yo simplemente te lo muestro para decir que el trabajo que has hecho pues puede tener, ¿verdad?, esa conclusión de un aporte ahí a ese trabajo en concreto. Y más nada que felicitar, y únicamente para terminar, que sé que el tiempo nos come, yo quisiera resaltar lo que dijo el compañero Reinaldo, y yo creo que ha acertado muchísimo cuando él mencionaba sobre la necesidad de abrirnos un poco más a ese diálogo entre diferentes conocimientos, que sea una especie de aportación dialógica, pero en paralelo y en doble dirección. El artista con otras áreas del conocimiento, nutrirnos, darnos y generar a partir de ahí. Así que, enhorabuena a los dos. Un abrazo real. Muchas gracias. Mil gracias, de verdad. Ay, perdón, continuamos con Priscila y luego Erika estaba en mute. Bueno, primero yo quiero agradecerle profundamente a Cris por todo lo que me ha enseñado, por toda la dedicación que nos puso a todas, hasta por unirnos a las dos asociaciones, ¿verdad? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Cris en una conferencia en Argentina, y desde el primer instante que estuvimos como juntas compartiendo un tiempo, ella se mostró súper abierta, súper dedicada, súper amorosa, con muchísimas ganas de enseñar, ¿verdad? Y estaba también como dispuesta a aprender de nosotras, porque ella siempre está como con esa vibra de nutrir y ser nutrida. Entonces, de verdad, Cris, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotras. De verdad, me llevo muchísimas experiencias. Siento que ya no es solo como natación artística y danza aparte, sino que todo se complementa, y de cierta manera ya no es como que haga todo automáticamente, sino que detrás de cada movimiento de mi cuerpo hay un propósito. Está como esa semilla, ¿verdad?, que hace crecer el movimiento, y todas las partes de mi cuerpo que van a llegar a ser algo, es como una flor, ¿verdad?, como algún tipo de planta que florece
y va a llorar. De verdad siento que todo lo que ella me enseñó lo puedo poner en práctica, todos los movimientos, todas las partes de mi cuerpo se unen y al final todo se lo debo a ella. Entonces, muchísimas gracias, Cris. Lo debes a vos, Pri, a todas, porque son increíbles y las amo demasiado. Qué bellas palabras, qué bellas palabras. Gracias. Es un regalo. No me hagan llorar, por favor. Sigue, Erika. Bueno, yo me uno a las felicitaciones a Cris y a Néstor. Creo que, como hemos venido viendo, son trabajos muy sensibles y de mucho cuestionamiento y mucho riesgo también a otros lugares, pero no riesgo, o sea, quiero decir como que están tocando otros límites, ¿verdad? Entonces con Cristina siento que de alguna manera ella al incorporar, ¿verdad?, otras disciplinas, y así lo decía Reinaldo también, ¿verdad?, como que pueden estar cercanas o no, ¿verdad?, pero que a veces uno no considera, ¿verdad?, esos otros caminos, y que yo creo que esa sensibilidad que ella ha tenido y que, bueno, es lindo escuchar a las participantes, tanto, ¿verdad?, como la coordinadora maestra del grupo, como también a las participantes que han estado, ¿verdad?, ahí involucradas, y como es hermoso de ver que en la experiencia se pueden reinventar otras cosas o recrear estas palabras del momento, pero que a su vez creo que vos, Cristina, siempre has tenido como una necesidad de ir indagando en tus propias inquietudes y irlo generando hacia una experiencia, digamos, sensible, ¿verdad?, que también pueda nutrir y aprender y retroalimentarse con otras, en este caso otras disciplinas, que me parece lindísimo, y además pues todo lo que mostraste realmente muy sensible. Con respecto a Néstor, yo también quiero felicitarlo porque creo que él ha ido como cuestionando, ¿verdad?, muchísimo cuáles son como los parámetros, ¿verdad? Y generar preguntas es tan importante a veces que como dictaminar cuáles son los caminos únicos y posibles, ¿verdad? Yo creo que esa variabilidad de posibilidades y de poder ir nutriendo la experiencia, digamos, del proceso, incluso dónde están esos límites, ¿verdad?, entre lo creativo y lo técnico, ¿verdad?, que yo creo que ya en la contemporaneidad las metodologías incluso están atravesadas por otros campos, ¿verdad?, porque incluso lo hablábamos previo, ¿verdad?, que ya no es solo de un punto a otro, sino los mecanismos para generar metodología, están hibridizados, hay una complejidad real que está sucediendo en la humanidad, ¿verdad? Entonces, también los procesos tanto creativos como de docencia, técnicos, metodológicos y demás, también se ven nutridos de eso. Y entonces, esos lugares liminales, ¿verdad?, de pregunta, de no tener la única palabra, creo que es un gran aporte y creo que también es, ¿verdad? Por eso siento que son como esos riesgos también filosóficos, intelectuales, de reflexión, pensamiento, que creo que nutre muchísimo, pues, a la escuela. Entonces yo quiero agradecer a ambos por la sensibilidad y la reflexión y bueno, y agradecerles de verdad de corazón porque se ve un trabajo sensible. También siento que muchas de las cosas que he escuchado me hacen recordar también muchas reflexiones que tuvimos cuando les di clase, ¿verdad? Como, ¿verdad? Desde dónde estamos y por dónde, ¿verdad? Y cómo podemos transformar también esta contemporaneidad en reflexión y en poética, ¿verdad? Desde muchas otras posibilidades, que no solo hay una. Entonces, no sé, agradecida y con muchas felicidades, así, o sea, darles mis felicidades porque creo que sí están partiendo ahí de nuevas y proponiendo nuevas cosas. Perdón, me gustaría simplemente reforzar lo que ha dicho Erika. Me ha gustado mucho escucharte porque hablaba del reblandecimiento de las fronteras del conocimiento, de cómo se genera el conocimiento, ¿verdad? De las diferentes disciplinas. Esas fronteras que antes estaban como muy delimitadas, en muchos sentidos ahora están como muy reblandecidas, se han fusionado, y yo creo que es un momento
eso no es de ahora, eso es de unas 3, 4 décadas atrás, pero en nuestro campo en concreto, creo que es el momento para aprovechar ese empuje y esta ola para encaminarnos sobre ella. Así que me ha gustado mucho esa aportación. Muchísimas gracias. Mariche, quería decir algo. Marito. También. Último. Hola. Nosotros, un comentario rápido. Nosotros desde la danza siempre estamos hablándoles a nuestros estudiantes sobre el cambio, la transformación. Pero muchas veces nosotros desde el lugar de la docencia o como facilitadores de esos procesos no nos lanzamos a esta corriente de cambio. Entonces es muy difícil esperar que ocurran estos cambios significativos si no existe ese proceso dentro de nosotros mismos. Yo he visto en este grupo de maestría eso, se han lanzado a lugares que les ha demandado, que ha significado un reto muy grande para ellos. Investigaciones con nadadoras, población sorda, pole dance, y un montón de cosas que les ha generado complicaciones, pero es que si no nos lanzamos en ese terreno, difícilmente vamos a generar nuevo conocimiento, que es lo que necesitamos para empujar a esta generación de nuevos seres humanos que están ahora en la segunda década del siglo XXI, exigiendo otro montón de cosas. Entonces, pues yo felicitarlos mucho por este nuevo conocimiento que se está generando a partir de estas investigaciones que han sido muy retadoras para todos, y yo he disfrutado muchísimo leyendo, aprendiendo un montón de cosas. Cada vez que me meto a leer uno de sus trabajos que para mí eran completamente desconocidas, y yo estoy aquí, ¿saben?, aportándoles, se supone, acompañándolos, y pues yo feliz, me he sentido nuevamente que regresé a clases, aprendiendo de Giselle también, escuchándola. Entonces, muy contento, muy satisfecho de ver, por ejemplo, los ensayos de presentaciones que hemos tenido en las semanas anteriores, a verlos ahora aquí, lanzados, posicionados de lo que han hecho, muy contento. Entonces, felicidades a todos, de verdad. Yo quería reforzar eso que dice Mario, porque quiero felicitar a la profesora, porque la profesora es artífice también de todo este producto final que estamos viendo. Si bien recuerdo, hace un año en mi curso, donde ellos estaban con esa cuestión germinal, y los trabajos que me entregaron a mí y todo lo que he visto de los trabajos, me parece que han crecido a nivel epistemológico. Tuvimos que decirles, apropiense, váyanse, empodérense de lo que están diciendo, porque si no va a ser superficial, y yo creo que esa meta la hemos logrado, y yo creo que mucho ha sido también el acompañamiento que ha dado Giselle de llevarlos para allá y para acá, y creo que eso es muy rico, porque vemos que ellos han crecido, o sea, ya están sabiendo desde dónde hablan, por qué lo hablan y qué toman de cada autor, y eso me fascina. Me parece que es lo que necesita nuestra disciplina, de seguir creciendo, para que ya vayamos dejando aquella cosa tan unidimensional, unidisciplinaria. Así que también quiero felicitar a la profe, porque creo que ella los ha acompañado muy bien. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Adriana, yo lo que quiero decir es que yo les contaba como anécdota que seguro en otra vida yo fui bailarina, ¿verdad? Porque siempre me ha encantado la danza. Y yo recuerdo cuando ingresé a la Universidad Nacional, yo estudiaba en Ciencias Sociales, y yo veía a todas las bailarinas y bailarines que bajaban desde el CIDE, ¿verdad? Aparte del CIDE, y yo decía, ay, qué bonito que caminan, ay, qué bonito que se mueven, ¿verdad? Entonces siempre ha habido como un vínculo en ese sentido, y además de ver espectáculos y todo. Cuando me corresponde llegar a esta área disciplinar, pues yo feliz de la vida. Pero una de las cosas que más me ha dejado como aprendizaje es la necesidad de abrir esos canales de comunicación entre las diversas disciplinas. Entonces, yo les aporto desde la sociología y la pedagogía y desde otros saberes, y entonces hicimos un diálogo maravilloso. Y sí, tuvimos que arrancar desde cosas fundamentales como qué es epistemología, cuáles son los paradigmas que rigen nuestra vida, desde dónde, cuál lugar ocupo, cuáles son
cuál es mi marco axiológico, etcétera, ¿verdad? Que son necesarios para decir, bueno, cuál es mi episteme, mi epistemología, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo también le quiero agradecer a la maestría, y creo que siempre lo he expresado, la maestría tiene una malla curricular que permite que pasen por un proceso paso a paso, ¿verdad? Y sí es verdad que hay tal vez que empujar un poquito más en la cuestión epistemológica, pero esto es producto de todo el trabajo en equipo, ¿verdad? Y que a mí me correspondió como agarrar la parte esta última y darle como el maquillaje y la presentación ya para ponerlo en escenario. Pero ha sido un proceso riquísimo y ya les digo, esto es, me llena a mí también de muchos aprendizajes. Fueron interaprendizajes maravillosos, llenos de amor y como digo yo, de amorosidad y rigurosidad. Gracias Marta también y gracias a ustedes, a la maestría, a la Escuela de Danza por darme a mí la oportunidad de poder aportarles. Adriana. Sí, realmente la mano era porque estaba aplaudiendo la aportación de las compañeras. No era porque pedía la palabra, pero voy a aprovechar, ya que me metí, retomando lo que has dicho. A mí, no era alegría, me ha dado escucharte, Giselle, porque fue también un estandarte cuando yo di la asignatura de Pedagogía de la Danza, precisamente eso, el abrirnos a buscar esos puentes de conexión y diálogo, específicamente desde mi especialidad de pedagogía, conectando nuestra experiencia corporal con todo ese conocimiento histórico, de bagaje, de filosofía, de pedagogía, aunado al movimiento. Eso fue para mí una cosa que insistí muchísimo en ello, de verdad chicos, venga, vamos a ello, averiguemos, construyamos nuestros propios conceptos, nuestra propia bagaje a partir me estoy recordando de las clases y está siendo muy, muy intenso para mí escuchar todo esto y me quedo muy contenta, de verdad. Creo que Nela Marenena levantó la mano también. Nela. Qué pena, eso me pasa por no bajarla. No, listo. Pero si querés decir algo más, con todo gusto. Todo bien. No, lo único que tendría que decir es que realmente estoy tan orgullosa. Realmente las transformaciones son impresionantes, cómo se fueron desarrollando los temas y cómo evolucionaron, pero también a nivel espiritual, filosófico, cómo se posicionaron, cómo se empoderaron, cómo realmente agarraron todos los problemas para que se transformaran en esto tan maravilloso que están presentándonos hoy. Realmente estoy muy orgullosa. Sí. Sí, muchas gracias, Nela. Muchas gracias, Adriana, Erika. Marito, te digo Marito porque yo tengo un hermano que se llama Mario y le digo Marito. Algo que olvidé agregar a lo que había dicho es que también, ojalá que cuando ya vayan a la vida real, no olviden esto que han hecho. Porque una de mis grandes críticas a la academia siempre es las bibliotecas de las universidades están llenas de tesis, de documentos que toman todo este esfuerzo de escribirlos y los guardan ahí y ahí se quedó. Entonces, esto ojalá que sea una transformación para ustedes en sus vidas docentes, a donde sea que vayan, a la universidad, a la escuela, a academias privadas, o que por favor no se olviden de estos hallazgos, de estas cosas que han descubierto y que realmente las incorporen en sus vidas, porque han llegado a lugares muy importantes. Entonces, no nos convirtamos en esa fila de académicos que se encargan de acumular documentos y guardar y guardar y guardar y guardar. La necesidad o la demanda de la humanidad está en la acción. Así es. En el hacer. Entonces, eso, acción, hagamos y continúen, denle continuidad a este trabajo tan importante que han hecho. No lo frenen ahora. Ya conseguimos el título, ¡pum!, nos olvidamos. Muy bien, Mario. Y como diría Néstor, la postproducción, ¿verdad? Sí. Y seguir eyectándonos y moviendo esas aguas que no se estanquen. Ajá. Desde la empatía, desde el amor. Sigue Ileana. Ileana. No, muy cortito porque ya estamos cansadísimos, pero agradecerles el haber estado aquí apoyando a nuestros estudiantes que se están graduando, ¿verdad?
bueno, terminando su plan de estudios y aportando a lo que dice Mario, yo creo que no vamos a volver iguales porque lo que hemos vivido es traumático. Entonces, desde ahí ya todo cambió. Y sí, siempre les dije a ellos y ellas que eran una generación que venían con los componentes necesarios para impulsar ese cambio necesario, ¿verdad? Sobre todo el componente en la energía que los conforma, que tiene que ver con el uso de las tecnologías y también el sueño que traen dentro de construir una nueva humanidad. Ellos lo traen en su configuración energética. Entonces están listos para ayudarnos, ¿verdad? En ese relevo como generación de la danza que ya son los que le toca ir y ordenar la cocina y todo, porque aquí, ¿verdad? En la fiesta nos habíamos comido todo, se acabó. Entonces ellos llegan y ni siquiera hay postre, tienen que lavar los platos, ¿verdad? Como tecnología, y tienen que hacer otra comida, ¿verdad? Tal vez más nutritiva, pero son la generación que va a salir a hacer eso. Entonces sí, esas palabras de Mario, ¿verdad? Que recuerden en sus quehaceres toda esta nueva propuesta desde el amor, desde la pregunta, desde que somos nosotros y no soy yo, ¿verdad? Ante un proceso y soy yo la que lidero y soy yo la que digo, sino que somos nosotros en comunidad, que eso es lo que viene, ¿verdad? Tenemos que unirnos a ver cómo vamos a comer en el futuro, etcétera, pero también cómo vamos a generar estos colectivos de aprendizaje y cómo la danza va a ir saliendo nuevamente poco a poco, pasito a pasito, a ver cómo recupera espacios, que es lo que sigue, ¿verdad? Vamos a recuperar dentro de la cultura por el trauma que hemos vivido. Sí, gracias. Y además yo creo que una milla extra o muchas millas extras ha sido, sobre todo, pasar la actividad de la danza, del cuerpo en movimiento, de lugares, ¿verdad? Que ya estaban predeterminados a estos fractales digitales, donde parecía imposible y lo hemos logrado. La danza más bien se ha fortificado y ha evolucionado en ese sentido. Entonces, yo también les felicito porque yo recuerdo que hubo crisis al principio. ¿Cómo vamos a movernos frente a una pantalla? ¿Y en cuáles espacios? Y si me lastimo el tobillo, ¿verdad? Hablando de la profilaxis por el mosaico o la tierra donde se iban a mover, etcétera. Entonces, creo que ha habido un proceso de resiliencia muy fuerte, muy poderoso también. Además del desarrollo profesional, académico, espiritual y en todo, la resiliencia como estar frente a una situación de adversa y lograr emprender un desarrollo. Y en este caso, el de cada uno de sus proyectos. Entonces, yo les felicito también por ese doble esfuerzo que hemos tenido que hacer. Y bueno, para ya ir a almorzar, ya todo el mundo, felicidades, a celebrar, másteres y a todas las personas que nos acompañaron hoy, les esperamos mañana, porque mañana tenemos el cierre en esta semana con dos presentaciones muy, muy importantes que son una denominada el pole dance con pedagogía del amor, muy interesante, y luego tenemos cuerpos que escuchan, con Catalina, bueno, el primero con María Jesús Alfaro y luego el segundo con Catalina Mesén, quien trabajó con una comunidad de niñas sordas desde la danza, y va a ser más chiquitico el espacio, a las 9 empezaríamos, 9 en punto, pero si se pueden presentar un poquito antes, ¿verdad? Para acomodarnos y estar todo el mundo ya instalado. Y bueno, y para la posterior sección de preguntas. Y yo muy agradecida de que hayan acompañado a nuestros y nuestras estudiantes. Y gracias por sus aportes maravillosos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Provecho el almuerzo. Gracias. Chao, Dina. Felicidades. Ay, Cris.